Feliz sábado. La verdad que para mí es una inmensa alegría poder volver a este lugar. Hace bastante que vine, ¿no? No recuerdo cuánto, pero sé que fue hace bastante. Y como le decía a Pablo, ¿no? Que nada es casualidad cuando uno está en los caminos del Señor, ¿no? Dios dirige todas las cosas. Inclusive, bueno, yo soy del departamento de ASA, así que justamente la historia de niños habla de Dorcas, ¿no? Que por ella se inició este ministerio, este departamento en nuestra iglesia. Y justo hablábamos de donar. Así que creo que es todo un círculo que Dios preparó para que en este día podamos recibir este alimento tan importante para nosotros, ¿no? Que justamente habla de cómo vencer las crisis, ¿no? Hoy estamos viviendo en un tiempo de crisis, ¿no? Yo creo que más de uno, incluso acá en la iglesia, está atravesando alguna situación difícil, a lo mejor de falta de trabajo o alguna cuestión de salud o algún problema familiar, ¿no? Y justamente la crisis alcanza en la iglesia como a todo el mundo, porque Jesús dijo, ¿no? No te pido que los saque del mundo, sino que los libres del maligno. O sea, nosotros también vamos a padecer cosas en este mundo como cualquier persona, con la diferencia de que nosotros tenemos a Dios, ¿no? Y cuando estamos atravesando alguna situación difícil, postramos nuestras rodillas y pedimos, y el Señor en primer lugar nos consuela, nos escucha, nos consuela, y muchas veces nos da la respuesta cuando menos lo esperamos y nos da la salida, ¿no? Hoy vamos a hablar de una historia que la hemos visto muchas veces, la hemos leído muchas veces, pero como hablábamos hoy en la escuela sabática, tenemos que aprender a desglosar nosotros las historias bíblicas, porque no están solamente para ser leídas de corrido, ¿no? Sino que están para que nosotros nos detengamos a reflexionar, ¿no? Y a tomar cada personaje, cada situación, la cultura del lugar. Entonces uno empieza, ¿no es cierto?, como la información empieza a fluir en nuestra mente, y realmente le podemos sacar un montón de información a un texto bíblico, ¿no? Que es la idea. Nosotros tenemos que aprender a leer la Biblia, no decir si la leí 3 veces en el año y bueno, a ver qué quedó. Y a veces no queda nada. Entonces está bueno volver a leer las historias y poder volver a sacarle, ¿no?, un poquito más de información. Los invito a buscar Primera de Reyes 17, y a partir del texto 8 vamos a recordar la historia de Elías, ¿no? Dice que en el Génesis, salvo el capítulo 1 y 2, y el Apocalipsis 21 y 22, todo lo demás hablan de crisis, ¿no? Crisis en el pueblo, crisis en las familias, en la cultura. O sea, crisis hubo siempre. Desde el momento que Adán y Eva pecó y fueron sacados de Edén, a partir de ahí la humanidad empezó a vivir con crisis. Y aquí nos relata, ¿no?, la historia de Elías. Sabemos que Elías era un especialista en las crisis, ¿no? Porque Dios, después de haber atravesado una situación con el rey Acab y la reina Jezabel, cuando él tiene que enfrentar a los profetas de Baal y a las profetisas, ¿no?, que les dice, bueno, quiero ver el poder de sus dioses. Ustedes hagan un holocausto y hagan todo lo que a ustedes les parece que es necesario, y yo voy a hacer un holocausto a Jehová y voy a orarle, y a ver, el que responde es el Dios verdadero, ¿no? ¡Qué desafío!, ¿no? ¡Qué desafío! ¿Pero por qué? Porque él tenía una fe que, como siempre decimos, la fe se cultiva, ¿no? O sea, él tenía una comunión con Dios tan estrecha que él podía decir, ¿no?, a partir de mi palabra, por 3 años no va a llover, y fue así.
¿no? Porque él tenía un vínculo con Dios y lo que él le pedía a Dios, Dios lo hacía, ¿no? Entonces pasó esto, ¿no? Tenía que ver la respuesta a ese pedido. A ver, ¿qué hicieron los profetas y las profetisas? Dice que gritaban, se lastimaban, se tiraban cosas, se revolcaban en el piso, hicieron de todo, no pasó nada. Sin embargo, Elías oró a Dios y dice que cayó fuego del cielo. Él había echado mucha agua, ¿no? Antes de esto, había echado mucha agua y agua alrededor del holocausto, alrededor de todo lo que era el altar, todo estaba lleno de agua. O sea, si no era por la fuerza de Dios, eso no se iba a quemar nunca. Y sin embargo, se consumió, dice, ¿no? Y después de eso, él, ¿qué hace? Lleva a todos al río y los degüella. Miren ustedes el poder que Dios le dio a Elías para hacer semejante tarea, ¿no? Entonces, ¿él sabía de crisis? Sí que sabía de crisis, y mucho. Pero él también es un ser humano. Y él tuvo miedo cuando Jezabel lo amenaza de que lo iba a matar y huye, ¿no? Cuando huye dice que se sienta bajo un árbol de enebro y le pide a Dios que quiere morirse, que no quiere estar más ahí, no quiere estar más vivo. ¿Y qué hace Dios? Viene un ángel, le deja comida, agua, lo sostiene, ¿no? Entonces le dice, ¿qué haces ahí? Andate allá. Y dice que la ciudad donde lo manda, ¿no? A Elías, a mí me llamó la atención, a veces yo venía hoy caminando y se me hicieron largas las cuadras. Y yo decía, ay, ¿cuál era? Doblé en una antes y digo, no, acá no era, volví. Sin embargo, dice, Elías llegó a Sarepta, lo leo porque mi memoria es corta, ¿no? Dice que era una ciudad costera a 14 kilómetros de Sidón. Y él viaja 160 kilómetros para enfrentar esta crisis. ¿Se imaginan? 160 kilómetros. ¿Cómo sería 160 kilómetros de acá? A ver si alguno conoce más o menos a distancia a dónde estaríamos. Tal vez Junín por ahí, o Luján, no sé, por ahí, ¿no? O sea, Bueno, yo no tengo mucha idea de las distancias, pero... No, ahí hay miles de kilómetros. No. Puede ser, Junín más o menos creo que hay algo de 200 kilómetros. O sea, y Junín es lejos. Yo tengo a mi hermano menor ahí y es lejos, ¿no? Son 3 horas y piquito de viaje. En micro. Imagínense lo que caminó Elías, ¿no? O sea, obediente como ninguno, él se fue los 160 kilómetros hasta Sarepta. ¿Quién estaba allí en Sarepta? La viuda, ¿no? Y uno a veces compara, ¿no? Cómo Dios envía a hombres, él podría mandar una legión de personas, ¿no? Sin embargo, no hizo falta una legión. Con una persona sola, como en el caso de Moisés, por ejemplo, ¿no? Cuando él lo manda a pedirle al faraón que deje irse a su pueblo, ¿no? No hizo falta un ejército, solamente fue Moisés y su hermano, ¿no? Y bueno, también cuando el pueblo tenía que enfrentarse a los filisteos y no se animaban, tenían miedo, ¿no? ¿Cómo se nota cuando uno no está con Dios? El miedo te abraza, no te deja reaccionar, te paraliza. Pero había un niño fiel que fue y enfrentó a un gigante. Y es impresionante. Si uno se pone en esa situación, y vos decís, ¿qué puede hacer un niño con semejante? Es decir, los soldados que están preparados para batallar no se animan. ¿Y cómo tenés? Y sin embargo, ni siquiera se quiso la vestidura del rey, ¿no? La armadura, porque dijo, no, yo con esto no me puedo mover. Con la onda y 5 piedritas es suficiente. ¿Por qué? Porque era Dios que iba a guiar esas piedras, ¿no? Y él enfrentó, él solito, ¿no? Con el Espíritu de Dios. Entonces, en este sentido, digo, Dios no necesita muchas personas cuando quiere que se haga su obra.
A veces con una persona basta. Y ¿saben qué lindo que yo aprendí? Por eso digo que es lindo estudiar la palabra de Dios, porque uno siempre aprende. El significado del nombre Elías. ¿Alguno lo sabe? Bueno, yo tampoco lo sabía, lo aprendí. Mi Dios es Jehová. Qué lindo nombre, ¿no? Qué lindo, qué significado enorme. Y llega a Sarepta, Elías, y ustedes imagínense, ¿no? Elías habría dicho, yo tendría que traerle alimento a esta señora, no venía a pedirle que me dé de comer lo último que tenía. Sin embargo, Dios lo envía a él y él hace lo que Dios le dice. ¿Por qué? Porque como decíamos, Elías tenía experiencia en cómo se maneja Dios, ¿no? Con las crisis. Dios resuelve. Lo único que tenemos que hacer nosotros es decir, como dijo Isaías, ¿no? Heme aquí, envíame a mí. Después, el que hace la obra es Dios. Así que también podría haber pasado que lo mandara un mes antes. ¿Por qué no lo manda un mes antes? Porque a lo mejor la viuda no iba a tener más cantidad de harina y aceite, entonces no iba a ser un problema, digamos, tener que hacerle un pancito a Elías, porque iba a tener para después. O una semana antes todavía iba a tener para compartir con Elías. Sin embargo, Dios lo manda en el momento en que ella tenía lo último. Comía ese pancito y después que muramos, le dijo a Elías, ¿no? El hijo y ella. O sea, era lo último, lo último. A veces nosotros en nuestro hogar pasa alguna persona pidiendo y le decimos, no tengo. Por ahí por no entrar y buscar. O estamos pensando, no, porque a ver si todavía después yo no tengo. Sin embargo, esta situación nos hace pensar, ¿no? La mujer, realmente qué fe que tendría. Ustedes piensen que ella estaba viviendo, ya digo, Sarepta, rodeada de la ciudad de Sidón. ¿Quién era de Sidón? Que la nombramos antes. Jezabel, la reina más perversa de la historia del pueblo. Se casa con Acab y lo hace desviarse totalmente de la ley de Dios, a él, al pueblo. Dice era que perversa, maligna, tenía todo, ¿no? Idólatra. Y esa mujer vivía entre medio de toda esa gente, ¿no? Y sin embargo ella, cuando Elías le dice, ¿no?, que le haga un pancito para él y después haga para ella y para su hijo. Y ella, ¿qué dijo? No, porque es lo último que me queda y lo lamento, que te dé Dios de comer. No. Ella lo hizo, ¿no? Entonces, vamos a buscar, a leer un poquito de la palabra de Dios en la historia de la viuda de Sarepta, ¿no? Vamos a leer el versículo 8 del capítulo 17. Me gustaría que alguien lo comparta. Vamos a leer un par de ellos, ¿no? ¿Quién quiere leer el versículo 8 y el 9? Por favor. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Perdón, antes de seguir. Ustedes se dieron cuenta lo que dice, ¿no? Yo he dado orden a una viuda, le dice, ¿no?, que te sustente. Ustedes fíjense cómo Dios prepara, ¿no?, el camino. O sea, no nos manda a nosotros como cabeza de turco, como se dice, ¿no? Así a ciegas, ¿no? Él ya fue preparando el camino. Seguimos, por favor. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano.
¿Sigo? Por favor, sí. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ahí está, ahí, un minutito. Era lo último que tenía, el fondo, ¿no? Como decimos a veces, raspando la olla para sacar lo último que tenía para poder compartirlo con su hijo y después moriremos. Porque viuda, si recordamos la cultura, ¿no?, de ellos, las personas que quedaban viudas, las mujeres que quedaban viudas, si el hijo no era adulto, que podía sustentarle o trabajar para compartir los gastos de la casa, ellas terminaban mendigando o se morían porque no tenían forma de... No es como hoy día que la mujer puede salir a trabajar. No, la mujer no tenía manera de sustentarse. Entonces, esto era lo último que tenía. Y Elías le dice que le haga un pancito a ella, a él primero, ¿no? Y algo lindo que leí también en unas porciones de nuestra profeta, la hermana White, dice que nosotros debemos consagrar primero, dice, nuestra propia alma a Dios. O sea, antes de dar algo, sea alimento, sea ropa, sea ofrenda, siempre tenemos que consagrar nuestra vida a Dios, ¿no? Para que Él dirija nuestros actos. Dice, es el privilegio de cada creyente hablar primero con Dios en su intimidad y luego como vocero de Dios al hablar con otros, ¿no? Entonces, es también una forma de preparar nuestro corazón, ¿no? Dice, de todos nuestros ingresos debemos darlo primero a Dios, sea el diezmo, la ofrenda, ¿no? Regular o sistemática. O sea, la ofrenda es algo regular, porque uno da conforme a lo que puede ir teniendo, pero el diezmo es algo sistemático, ¿no? Que tenemos que, digamos, en base a lo que nosotros trabajamos, es lo que tenemos que dar. Y por sobre todas las cosas es confiar en Dios, ¿no? Porque Dios es el que se encarga de nuestra vida, de nuestro vivir, ¿no? Y acá tenemos el ejemplo de esta viuda, que, como digo, ¿no?, ella no tuvo miedo de dar ese pan a Elías y después de morir. O sea que en cierta forma yo creo que Dios no solamente la preparó para encontrarse con Elías, sino que también preparó su corazón, porque como siempre decimos, Él ve nuestros corazones, ¿no? Y Él habrá visto en ella una condición de corazón humilde, ¿no? Y también a lo mejor habrá pedido a Dios a su manera que le ayude con esta situación, ¿no? Y Dios lo envió a Elías justamente por eso, ¿no? Dios esperó a que ella esté en extrema necesidad. A veces pasa, ¿no? Yo le voy a contar una anécdota. Una vez se nos rompió el cochecito. Nosotros tenemos un autito viejito, ¿no? Un Renault 19. Y nos salía más de 100.000 pesos del arreglo. Y me dice mi marido, yo no sé qué voy a hacer, ¿de dónde voy a sacar esa plata? Me estoy hablando hace 3 años atrás. Era mucha plata. Y yo le digo, mirá, yo tengo 20, llevémosla al taller y Dios proveerá. Él me miró, me dice, ¿estás loca? ¿De dónde iba a sacar? Porque mi marido no es creyente. Pero yo siempre, yo creo tanto en Dios, me ha mostrado tanto, yo soy un poco como Elías, ¿no? Que yo sabía que Dios me iba a resolver. Y lo llevamos y él con un poco temeroso, imagínense decirle lo que le pasaba y cuando le dicen lo que salía, me miró a mí, ¿no? Bueno, le digo, sí, lo dejamos. Yo segura, ¿no? No tenía un mango después, pero yo dije, Dios proveerá. Y lo dejamos al autito y un día yendo para la estación, miro así en la calle, digo, mira, una carterita de nena. Y me dice mi marido, levantalo, capaz que tiene algún documento, algo. Levanto. ¿Y qué no saben que había adentro?
Estaba la plata que me faltaba para pagar el arreglo del auto. ¿Sí es la fe? Sí. ¿No? Uno tiene que orar para que por fe Dios responda. Y a mí Dios me respondió, pero inmediatamente. Fue increíble eso, ¿no? Y había un documento, pero fui a la casa de esa persona. Porque yo les voy a contar, porque parece todo muy fácil, sí, encontré la plata, pagué, ya está. No, yo tuve una lucha antes de ir y entregar esa plata, porque yo decía, Señor, a mí me hace falta esto, pero acá tengo una dirección de la persona que es el dueño de esta plata y yo tengo que dársela. Por favor, dame la fuerza para poder que prevalezca mi honestidad a mi necesidad. Y mi marido me decía, pero vos estás loca, si vos tanto que crees en Dios, te lo dio y ya está, es tuyo. No, sí, porque él lo conoce, así que sabe. Y yo le digo, no, pero acá hay un documento, una dirección, yo tengo que... Todos me decían, no, pero Marcela, si vos crees en Dios, ¿cómo puede ser que podés en dudas si Dios te lo está dando? No, yo tengo que hacer. Entonces un día, en la iglesia, les pedí a todos que oraran porque yo tenía que tomar una decisión. Entonces fui de la iglesia a casa, agarré la carterita y me fui a la casa de esta persona. Golpeo, le digo, mire, estoy buscando a tal, dímelo el nombre. No quiero saber nada con esa persona, porque esa persona hizo algo espantoso que no le voy a contar. Entonces me dijo, no queremos saber nada. No vive más acá, no sé dónde vive. No, le digo, pues yo le tenía que entregar algo. No queremos saber nada. Entonces yo digo, no, entonces esto era para mí. y fue así. Entonces yo digo, no, a veces la fe de uno, Dios la responde si nosotros realmente creemos, ¿no? Porque Jesús, ¿qué dijo? Si nuestra fe es como un granito de mostaza, podemos llegar a cambiar una montaña de lugar, ¿no? Entonces, yo después me quedé tranquila, porque dije, bueno, yo cumplí, yo fui, quise entregar la plata, esa persona no vive más ahí, no la conocen, no sabe dónde vive, dije, bueno, ya está. Esta plata era para nosotros. Es como uno, a veces, Dios nos pone también en esta disyuntiva, ¿no? Porque si no sería muy fácil, te dice, bueno, toma acá, te lo doy y ya está, pero a veces tenemos que poner nuestra necesidad contra justamente lo que nosotros, nuestra creencia, ¿no? Nuestra fidelidad a Dios. Y aquí está, volviendo al tema, esta persona agarró y le hizo el pancito a Elías, ¿no? Entonces, le hace el pan a Elías, le da de comer, me imagino, ella habrá mirado y habrá dicho, bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? No le queda otra opción que confiar en Dios, ¿no? Ella confía y le entrega a Dios le entrega a Elías el pancito, ¿no? ¿Y qué dice después? Vamos a seguir leyendo el versículo 13. Si alguien lo quiere compartir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. O sea que ella tenía ya la orden de Dios. A mí lo que me llamó poderosamente la atención es lo que le dice Elías en el versículo 14, ¿no? Y yo digo, ¿cómo habrá sentido ella? Porque ella por fe le dio el pan, ¿no? Pero ya no tenía más nada. Y sin embargo Dios, como siempre, cuando uno da, tiene que dar con fe, porque Dios no te deja sin respuesta. ¿Qué le dice en el versículo 14 Elías? Porque el Señor Dios de Israel ha dicho, la harina no escaseará la harina, ni el aceite de la botija, hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Amén. Y así fue, ¿no? Dice que no le faltó la harina y el aceite hasta que volvió a llover. Y ustedes, como decíamos recién, ¿no? Piensen que toda la gente adoraba a Baal en esa ciudad. Y ella confió en el Dios verdadero y a pesar de su extrema necesidad, y Dios bendijo su hogar y nunca más le faltó el alimento hasta que pasó la sequía.
Uno puede pensar, como decía al principio, que Elías le podía haber llevado alimento, ¿no? En vez de pedirle. Pero Elías, a lo mejor el miedo de él sería, ¿hará lo que le pido? ¿No? Porque a veces nosotros vamos con todo el empuje, ¿no? Con toda la fuerza para hacer alguna obra y la duda a veces que tenemos es si la otra parte va a responder conforme a lo que uno espera, ¿no? Pero si Dios preparó a esta mujer para que se encuentre con Elías, y en el momento que Elías entraba en la ciudad, ella fuera a juntar la leña y se encontraran, Dios también prepara, ¿no? La respuesta a nuestras oraciones. Y qué bueno es entender, ¿no? Que Elías tuvo el coraje de hacerle semejante petición porque él también había atravesado crisis. Y él sabía que Dios, después de una crisis, no es que él se va y después vuelve, no, él se queda con nosotros. Y él nos acompaña en las crisis y nos fortalece. Recuerdan, en una ocasión manda unos cuervos y les da de comer. O sea, Dios provee de una o de otra manera. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es creer y confiar en Él. Aquí la viuda de Sarepta dice que confió, ¿no? Elías pasó por un desierto. Y yo me gusta contar esto porque los nombres tenían un significado. Ahora no se parece que se perdió todo eso, ¿no? Pero acá habla del desierto por donde pasó Elías, ¿no? El desierto se llamaba Kerit. ¿Qué quiere decir Kerit? Cortado, ¿no? Y Sarepta quiere decir fundir o refinar. Y dice, esto revela que Elías era un hombre perfeccionado en las crisis. Él pasó por el desierto, ¿no? Fue cortado, como dice, ¿no? El desierto nosotros sabemos que es la etapa de crisis que pasamos nosotros, ¿no? Y después llegó a Sarepta, que quiere decir refinado. O sea, Dios también lo refinó a él, porque le reafirmó la fe, mostrándole cómo él, si él cumplía todo lo que Dios le decía, Dios iba a proveer, Dios iba a resolver. Dios lo refinó a él también. Entonces, eso nos tiene que dar a nosotros la pauta de que, aunque atravesemos crisis, Dios está con nosotros y Dios permite, ¿no?, que atravesemos ese desierto que nos corta, nos atraviesa, porque nos hace sufrir, muchas veces nos hace llorar y a veces hasta ponemos en duda, ¿no es cierto?, lo que Dios puede llegar a hacer. Y sin embargo, Él después, como hizo con Elías y con la viuda, nos refina, porque después de atravesar esa crisis y confiando en Él, Él nos muestra, nos abre, ¿no? Como dice Malaquías 3:10, Él nos abre la puerta de los cielos y hace caer la lluvia en abundancia, las bendiciones para que no falte, ¿no? Como decían hoy, me decía Pablo que iban a ir a un comedor a llevar juguetes y alimentos y ropa. Y bueno, no es por nada que vine yo hoy acá, porque desde que yo estoy en ASA, yo encontré un ropero lleno de ropa que hacía muchos años que estaba. Y yo dije, no puede ser que esto esté acá, quieto. Así que agarré con mi compañera, ofrecimos en la ABO quién necesitaba ropa, y imagínense, me empezaron a caer las llamadas, así que embolsamos, donamos. Mandamos a Misiones, mandamos a Varela, al medio del campo, kilos, 60, 200, 100 kilos de ropa, calzado. Y ahora justo le decía yo que estábamos por donar, ahora están por venir de Virrey del Pino a buscar hoy a la tarde, y ellos decían que necesitaban ropa de chico. Digo, bueno, listo, Dios me trajo acá por algo, ¿no? Así que bueno, después vamos a combinar con Pablo para que vaya a buscar, y también hay algunos juguetes. Así que bueno, Dios dirige todo. De antemano, Él ya preparó lo que iba a suceder acá y lo que iba a hablar yo también, porque estamos hablando justamente cómo vencer la crisis, ¿no? Y la crisis se vence, primero,
haciendo lo que Dios nos dice, siendo obedientes, ¿no? Sin dudar, Él va a proveer, confiando de que Él va a proveer y que va a resolver, y cumpliendo. Entonces, cuando hacemos todo, la crisis es vencida. Y el ejemplo de Elías es que él sabía el cuidado de Dios a su favor y que también sabía que iba a cuidar a la viuda. Y él no tenía miedo de sufrir hambre. Dice, él tal vez tenía miedo de la actitud de la viuda, pero no de él. En la promesa de Dios sabemos que Él cumple, que Él tiene el poder y el cuidado maravilloso, y por eso no tengamos miedo de afrontar las crisis. Confiemos en Dios. Y como dice el versículo 15, lo voy a leer. La viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron ella y su casa durante muchos días. No escaseó la harina de la tinaja ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho por medio de Elías. Así que imagínense, tenemos que creer en Dios, tenemos que depositar nuestra fe y nuestra obediencia principalmente cuando nos toque afrontar una crisis. Dios, Él se va a encargar de preparar el camino para que podamos realizar todas las cosas que Él tiene preparado para nosotros. Estamos acá en este mundo para cumplir un propósito. Pidámosle a Dios, si no sabemos qué hacer, que Él guíe nuestros pasos, que Él nos muestre el camino que debemos seguir y que realmente podamos cumplir con ese propósito. Y que bueno, hoy nos vemos acá y si no nos volvemos a ver, nos podamos ver cuando Cristo venga. Muchas gracias.